Perdón. Problemas de conectividad. Continuamos con la clase anterior. Me parece que quedamos en esta parte, en la parte algebraica de la producción. ¿Me ayudan? Profe, buenas tardes. Una preguntita. ¿Sí? ¿El link con el que ingresamos ahora ya va a ser el link de frecuencia? Sí, por favor, es que ahora todavía tienen algunos compañeros que están legalizando su matrícula y por tanto no pueden asistir por mediante LEVA. Entonces, para que sea más fácil, para que todos tengan la misma oportunidad de recibir clases. Ya, Lisa, entonces ya vamos a tomar en cuenta esto. Sí, sí, ya, nos quedamos en esta parte. Entonces, vamos a retomar. Veamos. Ya habíamos determinado la función de equilibrio y todo, y la parte algebraica, en la cual determinamos cuál es el multiplicador de la ecuación y el gasto autónomo, que es la segunda parte de la ecuación. Entonces, vamos ahora con la determinación de la producción de equilibrio. Habíamos manifestado que tenemos el multiplicador. En este caso está determinado por C sub 1. Este de aquí le habíamos mencionado que es la propensión a consumir. Y mientras mayor sea este número, mayor será la propensión a consumir. Recordemos que este valor se encontraba entre 0 a 1 y no puede superar este valor, puesto que primero es la pendiente. Y segundo, si vemos en la ecuación, en la parte resaltada de amarillo, si llega a superar a 1, tendríamos un denominador negativo. Y como si sería un denominador negativo, no se podría regresar el cociente. Entonces, por tanto, recuerden que siempre tiene que estar entre 0 a 1. Y mientras más aumente este valor, más será la propensión a consumir y mayor será el consumo. Ahora, la segunda parte nos representa el gasto autónomo. Sin embargo, recordemos que el multiplicador va a hacer un efecto importante, puesto que este multiplicador se va a multiplicar con la segunda parte de la ecuación, que es el gasto autónomo. Ahora vamos a tener un ligero ejemplo en el cual vamos a suponer que va a aumentar el consumo por una variación de C sub 0. En esta variación va a aumentar en $1000. Esto significa que la producción en general va a aumentar. Ahora, C sub 1 va a tener un valor de 0.6. Esto significa que el multiplicador sería igual a 1 sobre 1 menos 0.6. Con un denominador de 0.4, hacemos la ecuación, que sería el cociente, tenemos un valor de 2.5. Vamos a reemplazar estos datos que ya obtuvimos en la producción. Entonces, va a aumentar con 2.5 y el gasto, y la segunda parte de la ecuación en 1000, su variación y su consumo va a aumentar en $2500. Esto únicamente con respecto al consumo. Sin embargo, la variación del gasto autónomo hará que la producción altere a la producción en una mayor proporción, en una mayor cuantía, directamente que únicamente en el gasto autónomo. Es decir, que variaciones de C sub 1 van a ser más significativas que variaciones de todo el gasto autónomo, puesto que es el multiplicador y mientras mayor sea este, mientras menor sea este, va a depender del aumento o disminución de la producción y también de la demanda. Vamos a ver. Ahora, gráficamente, tenemos un gráfico, como podemos ver en la parte de las X tenemos a la renta y en la parte de las Y tenemos a dos variables como la demanda y la producción. En este caso van a estar en la misma figura para determinar el equilibrio. Entonces, primero tenemos la producción en función de la renta, que es la línea determinada por la línea recta de 45 grados. La relación de producción, como ya se había mencionado, es la línea recta con una pendiente de 1, es decir, que el C sub 1 es igual a M y M es igual, en este caso es de 45 grados, es igual a 1. Esta vamos a considerar como la función de producción, que va a ser constante. Ahora tenemos en la misma gráfica la relación de la demanda en función de la renta. La determinamos por la recta ZZ. Esta va a empezar, no como la recta de 45 grados que empieza en el origen,
va a empezar en el eje de las coordenadas una parte superior, puesto que vamos a considerar únicamente el gasto autónomo considerando que C sub 0 es igual a 0. Cuando la producción es igual, en este caso, cuando la producción es igual a 0, la demanda y el gasto autónomo también van a ser igual a 1 o a la pendiente 1. Y cuando la renta aumenta, en este caso también aumenta C sub 1. Vamos con, sí, tenemos esa la ecuación, en la ecuación en la que se tiene que igualar lo que sería en este caso la producción con la renta. En el punto A es donde se interceptan las dos curvas, las dos rectas en este caso, y sería el punto en el cual se utilizan de manera eficiente todos los recursos y se iguala y en este caso la curva ZZ se van a igualar. Es el punto de equilibrio que existe en la economía, en este caso con respecto a la demanda y a la producción. En este punto se utilizan de manera adecuada todos los recursos, considerando los supuestos inicialmente planteados. Entonces, gráficamente también podemos determinar el equilibrio que existe entre la producción y la demanda. Ya les había mencionado que el punto de equilibrio es el punto A, y todo lo que se encuentra a la izquierda del punto A determina que la demanda es mayor que la producción, mientras que todo lo que se encuentra a la derecha del punto A significa que la producción es mayor que la demanda. En cualquiera de estos lados de, de relaciones, los recursos no se están utilizando eficientemente y existen o superávit o déficit. En este caso, el punto A es el punto en el que queremos alcanzar en la economía para que existan diferentes tipos de equilibrio. Bueno, ahora en palabras vamos a ver la misma relación. En este caso vamos a suponer que C sub 0 aumenta, tiene un valor, los consumidores aumentan su consumo. Antes del aumento del consumo, la demanda está determinada por la curva, por la recta ZZ, y su punto de equilibrio en la producción era la intersección de ZZ y la demanda, que era el punto A. Ahora vamos a incrementar el C sub 0, es decir, el consumo. Y la demanda ahora se va a ver representada por la curva ZZ'. Podemos ver gráficamente que el aumento de C sub 0 hace que la curva, que la recta de ZZ se desplace hacia arriba. Esto va a modificar el punto de equilibrio. Ya no va a ser el punto A, sino A'. Esto quiere decir que ahora el nuevo punto de equilibrio va a ser mayor, y además vemos que, digamos, en el punto B, el punto B, ZZ, significa que cuando tenemos el siguiente, la curva de, en este caso es la de demanda, sí, la de demanda aumentada al punto C sub 0, y se mantiene la misma producción, la misma renta, no se están utilizando bien los recursos. Ahora se pasa al punto C y al punto D. En los puntos que igual intentan interceptarse con la línea de producción hasta llegar al punto A en modo de escalera. En el punto de A' significa que ya la economía llegó a un punto en el cual se igualaron tanto la renta como la producción, considerando que la producción se va a seguir manteniendo con una línea de 45 grados. Ahora, igualmente, en palabras, todo lo que se pudo determinar del gráfico representaría que la producción va a depender de la demanda, la misma que va a depender de la renta, y también que la renta es igual a la producción, como ya habíamos mencionado, y también que como habíamos mencionado, la demanda depende de la producción de la demanda del consumo, el consumo de los ingresos, todo es como en un ciclo.
Si afecta primero el consumo, va a afectar a la producción va a afectar a la demanda va a afectar a los ingresos van a volver a afectar al consumo. Entonces, todo va directamente relacionado en este caso. Además, el tamaño del multiplicador está relacionado directamente con el tamaño de la proporción marginal a consumir, puesto que habíamos mencionado la parte de C sub 1 en la ecuación, que es igual a la pendiente. Ese va a ser el indicador a consumir, en este caso, más importante, puesto que de esto va a depender la disminución o el aumento del consumo. Además, ¿cuánto tarda en ajustarse la producción? En este caso, como es un ejemplo sumamente sencillo por términos explicativos, se ajusta inmediatamente, es decir, del punto A al punto A' va a aumentarse, en este caso para explicación, sumamente rápido y de manera inmediata. Sin embargo, en el mundo real, en la realidad, el ajuste se produce con diferentes lapsos de tiempo, con retrasos, y entonces cuando el proceso en el que se determina entre que aumenta el consumo o aumenta algún tipo de factor en la economía que afectan al equilibrio, esto se denomina una dinámica, sí, se denomina dinámica, puesto que aumenta un valor, aumenta el otro, disminuye un valor, disminuye el otro, como ya lo he mencionado, todo funciona como en base a un ciclo. Entonces, ahora por la figura se incrementa rápidamente. Sin embargo, en la realidad sí va a afectar gradualmente. Por tanto, la mayoría de los indicadores macroeconómicos se los estima en un periodo no menor de un año, o los menores pueden ser trimestrales, pero no menos de eso, puesto que no se pueden tener unas medidas exactas en un tan corto tiempo. Ya. El último tema de este capítulo sería la inversión es igual a ahorro, otra manera de analizar el equilibrio del mercado de bienes. Ahora vamos a considerar el ahorro. El ahorro va a estar determinado por el ahorro público y el ahorro privado. El ahorro privado es únicamente el que tienen los hogares. Y lo vamos a determinar por la siguiente ecuación, en la que el ahorro es la entidad en la cual está representada por la renta disponible menos el consumo. Como ya habíamos mencionado, la renta disponible era igual a la renta menos los impuestos y mantenemos el consumo. Únicamente vamos a desglosar la fórmula inicial del ahorro reemplazando los datos que teníamos de la ecuación de la renta disponible. Ahora el ahorro público. El ahorro público es igual a los impuestos menos el gasto. Es decir, todo lo que yo tengo le resto lo que pago en impuestos y lo que yo gasto. Esta cantidad va a ser el ahorro público que yo tengo luego de haber determinado todos mis impuestos y mis gastos. En este caso, si el impuesto es mayor al gasto, tenemos un superávit presupuestario. El ahorro público es positivo. Y si el impuesto es menor que el gasto, tenemos un déficit presupuestario y el ahorro es negativo. El ahorro público es negativo, por tanto, se tendría que incurrir en deuda. Ahora, si tomamos la ecuación de equilibrio de los mercados, en el cual habíamos mencionado que la producción es igual al consumo más la inversión y más el gasto. Tenemos en cuenta el ahorro. El ahorro era igual en este caso ya resultado de la fórmula, es igual a la renta, a la producción, menos los impuestos, menos el consumo. Y tenemos esta ecuación, a la cual únicamente agregamos a la función de producción, que es igual a C más I más G, le vamos a restar lo que son los impuestos. Y vamos a pasar de la parte derecha de la ecuación a la izquierda, C. Es únicamente un movimiento de los elementos de la ecuación. En este caso, las dos partes de la ecuación vamos a restar T y vamos a pasar de término de la parte derecha de la ecuación a la izquierda, C. Y como está sumando, pasa a restar. Únicamente despeje de fórmula. Ahora tenemos en la primera parte, en la parte izquierda, Y menos T menos C. Y esto era ahorro. Se simplifica. Únicamente ahora tenemos ahorro, que es igual a inversión más gasto menos impuestos.
Y finalmente vamos a despejar la inversión. La inversión va a ser igual al ahorro más una relación entre los impuestos menos el gasto, que sería el gasto público. Seguidamente, para encontrar el equilibrio y ver la condición de equilibrio entre el ahora con el ahorro, vamos a ver. Tenemos que la oferta es igual a la demanda, es decir, que Y es igual a Z. Y vamos a suponer que la inversión es igual al ahorro. Entonces, al principio mantenemos la misma ecuación que ya habíamos mantenido antes, donde el ahorro es igual al ahorro público más el ahorro privado. Desglosamos la fórmula en donde tenemos que la renta disponible es la renta disponible de Y menos T y vamos a sustituir con la ecuación que tuvimos anteriormente. Entonces, en esta ecuación únicamente vamos a reemplazar el consumo por la ecuación de conducta del consumo que ya habíamos mencionado en la clase anterior. Y únicamente en la tercera parte de la ecuación vamos a ordenar. A ordenar, puesto que ahora tenemos un término común que es Y menos T. Ese término común matemáticamente, teóricamente, lo vamos a agrupar y vamos a separar. Luego de esto vamos a despejar, vamos a reemplazar el ahorro por la inversión, ya que el ahorro es igual a la inversión. En este caso, como habíamos tenido el supuesto, bueno, en este caso la inversión es igual al ahorro, cambiamos S por I. Y mantenemos el resto de la ecuación. Y para el final, únicamente vamos a resolver algebraicamente la ecuación y vamos a despejar Y. Luego de que se resuelve matemáticamente la ecuación, es decir, se hace en este caso la multiplicación de 1 menos t sub 1 por Y menos t y los diferentes métodos de despeje para encontrar Y, encontramos que en este caso con la sustitución de este por el ahorro y la inversión tenemos la misma ecuación de producción que anteriormente ya obtuvimos con la producción agregada. Entonces es otra forma de determinar el equilibrio. Ahora vamos a ver un ligero ejercicio que va a estar relacionado directamente con su tarea. Ahora, tenemos el ejercicio. Tenemos un dato. Tenemos cuatro datos. Tenemos el consumo, la inversión, el gasto y los impuestos. Tenemos el consumo reemplazado en la ecuación de conducta del consumo, en la cual tenemos 140 más 0.5 multiplicado por Y. En este caso no tenemos lo que significaría la renta disponible. En inversión tenemos un valor de 120, en gasto tenemos un valor de 100 e impuestos 80. Entonces, primero nos va a pedir calcular el PIB de equilibrio, es decir, Y. Y vamos a utilizar la siguiente ecuación, en el cual está, en este caso, está deslizado el consumo porque tenemos en los datos esa manera de consumo. Entonces tenemos C sub 0 representado por, en este caso, por 140. C sub 1, 0,5 y YD lo vamos a reemplazar por su ecuación, puesto que no la tenemos. Pero sí tenemos el valor del impuesto. Tenemos el valor de la inversión y el valor del gasto. Entonces, como ya tenemos la mayoría de datos, únicamente nos faltaría despejar Y. Tenemos dos Y's en la parte izquierda y en la parte derecha. Tenemos que hacer el despeje de fórmulas o simplemente vamos reemplazando los valores que ya tenemos en la ecuación y al final hacemos un despeje. Entonces, esa es la resolución. Tenemos Y, en el cual ya está reemplazado el valor de consumo con 140 más 0,5 multiplicado por Y menos 80 más 120 más 140. Se hacen todas las operaciones y tenemos que al final tenemos 0,5 multiplicado por Y menos 80 más 360. Los 360 es de la suma de 120, 100 y 140 que tenemos despejados. Continuamos con la operación matemática y hacemos la multiplicación. 0.5y menos 0.5 por 80 nos da un valor de 40, más los 360.
Ahora vamos a dejar en una misma parte de la ecuación a y, puesto que es la única incógnita que tenemos. Entonces sería y menos 0,5 es igual a 320. El 320 lo obtenemos de la diferencia entre 360 menos 40. Ahora tenemos que y es 0,5y. Esto tenemos puesto que y es el valor de 1 menos 0,5y es una resta y tenemos el valor de 0,5y, que es igual a 320. Ahora únicamente tendremos que despejar y. Y para despejar y, vamos a tener los 320 dividido para 0,5. Porque en el despeje, en este caso, un término que está multiplicando pasaría a dividir como cociente. Y es el valor de 640. El valor de 640 es el valor que nos pedían. Calcular el PIB de equilibrio. Únicamente reemplazamos en la ecuación original los datos e hicimos un despeje de fórmulas fácilmente, únicamente multiplicaciones, divisiones, restas y sumas. Ahora nos van a pedir calcular la renta disponible. Ahora que tenemos el valor del PIB de 640 es mucho más sencillo, puesto que tenemos que reemplazarlo en la ecuación de la renta disponible, donde Y es menos los impuestos. Tenemos los dos valores. Únicamente reemplazamos y tenemos que la renta disponible ahora es igual a 640 menos 80. Y tenemos un valor de 540. Y finalmente vamos a calcular el consumo, puesto que los datos nos vendrían dando el consumo, sin embargo mantienen una incógnita. No tenemos el valor exacto del consumo. Y lo vamos a calcular mediante esta fórmula. Entonces, por favor, el señor Gustavo Massa me ayuda con la resolución de la última parte, de cómo obtenemos el consumo. Bueno. Pasamos, por favor, a Diana Stephanie. Sí, al final únicamente vamos sustituyendo valores y al sustituir valores que tenemos todo lo de la ecuación. Únicamente tienes que hacer en este caso sustituir los valores por los que ya encontramos, los que ya nos vienen dados en el ejercicio y darme tu resultado. O alguien más que ayude a su compañera, por favor, a ver la señorita María José Naula. Yo al reemplazar me dio un valor de 420. Ya, ¿cómo tuviste ese valor? Le sumé, como nos da al principio que consumo es igual a 140 más 0,5 YD, que YD vendría siendo Y menos T, o sea, la renta menos los impuestos, y entonces como ya tengo todos los valores, al reemplazar me da 140 más 0,5 que multiplica a 560 y eso me da 20. ¿Sí, profe? Sí. Esto te tuviste que haber hecho, es lo que me estabas diciendo, entonces tienes el valor de 420. Como ven, en estos casos, como son únicamente las ecuaciones, en este caso nos van a servir para reemplazar los datos. Sin embargo, tienen que considerar lo que les están pidiendo. Y porque no tienen, digamos, en este caso nos sería calcular al principio el PIB de equilibrio y teníamos la ecuación. Sin embargo, teníamos dos incógnitas, y. O tendríamos que a y de, si no tuviéramos la descomposición de esa ecuación, no necesariamente no se podría poner ejercicio. Únicamente se lo va desplazando, reemplazando diferentes tipos de ecuaciones que ya tenemos, que ya hemos visto, por otras. Y al final únicamente es reemplazo de datos y despeje de fórmulas. Por eso les había mencionado que tienen que tener claramente lo que es la parte algebraica,
puesto que vamos a manejar en este caso despejes y el reemplazamiento de ecuaciones de las mismas. Por ejemplo, aquí únicamente en el tip de equilibrio que vendría siendo, simplificadamente, sería C, el consumo más inversión y más gasto. Pero por efectos de cálculo y porque en este caso no me dan un valor exacto de C, se va reemplazando por la ecuación de conducta de C, que ya teníamos al principio. Únicamente es el reemplazo de datos y aplicar las fórmulas, nada más. Con este ejemplo terminaríamos el resto, la continuación de la clase anterior y para el día, segundo, vamos a ver, segundo tendríamos el día de mañana. Entonces, como esta era una clase corta, puesto que teníamos que terminar el tema anterior, sería hasta aquí la clase. Mañana tendríamos, al igual que el día de hoy, otro control de lectura al inicio de la clase de lo que hemos visto. Sería solo la última parte del día de hoy, sería un control súper corto. Y después del control de lectura, les dejo en el EVA las actividades que tienen que hacer. Dentro ya en el EVA les dejo igual las invitaciones, los plazos establecidos y van a hacer al final un trabajo grupal del fin del capítulo en grupos. En este caso, un segundo, ya tenían ustedes grupos establecidos, ¿verdad? Bueno, si no tenían los grupos, ya ustedes mismos los hacen o yo los conformo y ya les voy por favor, el presidente o presidenta de este curso, al final de la clase me escribe para determinar ustedes cuántas personas son, puesto que existen todavía unos problemas de que en el EVA no se pueden ingresar algunos estudiantes que no tienen legalizada su matrícula. Entonces, para incluirlos dentro de los trabajos, por favor, entre ustedes se comunican para ver cuántos estudiantes son, para mediante eso realizar los grupos. En el EVA mañana ya van a estar subidas las actividades que van a tener que revisar y si en el supuesto caso de que no lleguen a terminar en el plazo establecido de 1 hora y media más o menos la tarea, me envían un representante del grupo, solo un representante del grupo a mi correo institucional, su avance. Con eso yo verifico de que en el periodo de clase sí avanzaron a realizar la tarea, lo que hayan hecho, y tendrán hasta el día sábado, 8 de la noche, para presentarme el trabajo grupal final, el terminado. Pero recuerden que el avance únicamente un miembro de cada grupo me lo envía por el correo institucional, solo uno para verificar el avance. Esa parte no va a tener calificación, es únicamente para verificar de que ustedes en el periodo establecido estuvieron realizando la tarea. Tienen que enviarme la parte del avance, puesto que con eso yo voy a considerar al final de quiénes trabajaron y quiénes no trabajaron. Eso es todo. Y entonces, si no tienen alguna otra duda, alguna cuestión, les dejo mañana la tarea y nos veríamos con ustedes el día lunes. ¿Hay alguna pregunta con respecto al trabajo de la materia? Profe, los grupos ya creo que creamos la semana anterior. ¿Me puede, Somos 28 estudiantes. ya, considerando a los estudiantes que todavía no están legalizando la matrícula? No, sin considerar a los estudiantes que, Ajá. bueno, que sean repetidores, porque los que están con nosotros, Sí. ellos sí, Sí. somos Entonces, 28. para que los consideren también, puesto que, digamos, no pueden ingresar al EVA, pero también tendría que asignarles yo una calificación. Entonces, no sé cuántos tendrían ese problema para incluirlos en los otros grupos para que todos tengan las mismas oportunidades de calificación y no se vean perjudicados. Si existe algún compañero que no tiene grupo, que escriba en el grupo general, o caso contrario, si hay estudiantes que están repitiendo de ciclos anteriores, que se comuniquen con mi persona para ayudarles a coordinar. Ya. Entonces, miran, ya bueno, cuando acabamos la clase voy a revisar cuántos son y de acuerdo a lo que se manifieste en el grupo de WhatsApp que mantenemos para ver cuántos son y quiénes son quienes todavía tienen el problema de la legalización de la matrícula para ver en qué grupo se los incluye. Para mantener los mismos que tenían antes y solo se va a incluir a sus compañeros
de manera interna, puesto que en el EVA no están considerados porque no están en las listas, yo los califico aparte. Y entonces, igual, mañana ahí revisan, se les va a abrir en la plataforma la tarea, entonces van a tener la tarea grupal y una tarea individual, pero esta tarea individual la van a poder presentar hasta el día del lunes. Ya. Entonces, eso sería todo al final de la clase. Dicen, una pregunta más. Lo que pasa es que en el EVA hay como 2 o 3 enlaces diferentes para cargar la actividad individual y grupal. Y, por ejemplo, yo encargué en algunos, pero me he olvidado en otro. Entonces, no sé cuál de todos los enlaces es el que realmente se va a calificar. Ya. No sé si solo sea en mi caso o los compañeros también No sé. les sucede lo mismo. Si tienen el mismo inconveniente, por favor, me lo hacen saber entre todos o mediante el grupo de WhatsApp para yo ver cómo corrijo esa situación. De lo contrario, usted de manera personal me envía una captura de pantalla del cuál es su problema para ver si le puedo corregir y no se vea afectada su calificación final. Ya. Eso, y déjenme ver las compañías. Ya. También por el medio del grupo de WhatsApp, una de sus compañeras va a enviarles un trabajo que ellos tenían pendiente por no tener participación en clase, la clase anterior, y eso les va a servir para que puedan hacer la tarea individual que va a ser relacionado a realizar una infografía de todo el capítulo. Entonces sus compañeras los van a compartir mediante el grupo de WhatsApp su trabajo respecto a la infografía. Ustedes lo revisan y con eso van a poder realizar lo que es una infografía de todo el capítulo, que va a ser un trabajo individual y que les va a servir a ustedes para al final de la unidad poder estudiar. Ya. Eso es todo y mañana les abro la plataforma con las tareas y el control de lectura de esta clase. Y ya, conmigo sería entonces todo por hoy porque ya acabamos todo lo del capítulo y el día de mañana van a tener a disposición en la plataforma las diferentes indicaciones para realizar los grupos y por favor no se olviden de los que tengan problemas con la legalización de la matrícula de escribirme para poder incluirlos en algún grupo. Entonces, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Que tenga buena tarde. Hasta luego. Gracias, economista. Gracias. Hasta luego.